Bueno, continuando con nuestro club de lectura, estamos con el libro de el Premio Nobel y vamos a continuar. Llegaron a la estación central, parecida a un inmenso hangar, un cuarto de hora antes de la salida del tren. Mientras seguía al mozo que les llevaba los equipajes al Expreso del Norte, Cray hizo una breve parada ante el cochecito blanco de un vendedor para comprar algunos cacahuates y un Rader Diges. Al llegar al coche cama, un revisor bajito y amable que tenía en sus manos una lista comprobó su identidad y examinó sus pasaportes. Una vez en el vagón, Cray vio que habían repartido su equipaje entre dos compartimientos contiguos, el 16 y el 17, observando también que las camas estaban hechas y que no había ningún sitio para sentarse. Saliendo de nuevo al pasillo, bajó una ventanilla para Lea y otra para él. Gates estaba abajo, en el andén, con una sonrisa diplomática en su cara, como un banderín de la embajada. Lea le agradeció sus dos invitaciones a comer, por la visita a Elsinore, y Gates respondió que no tenía por qué agradecérselo, pues para él había sido un placer acompañarla. Parecía estar ansioso por hablar con Cray. Todos nos sentimos muy orgullosos de usted, Mr. Cray. Seguiremos con el mayor interés el desarrollo de las ceremonias para la concesión de los premios. Ha sido usted muy amable, dijo Cray. Cuando tenga tiempo escribiré al embajador para recomendar su ascenso. Gates trató de restar importancia a lo que había hecho con un modesto movimiento de cabeza. No hace falta que se moleste, dijo, pero hay una cosa que le agradecería muchísimo. Mi esposa, Esther, es una admiradora de usted como yo. No sabe cuánto me gustaría tener un ejemplar de su próxima novela dedicado. Amigo, para cuando esté terminada podrán leerla sus nietos. Hubiera querido decirle Cray, pero ya estaba casi sereno y se proponía mostrarse cortés. Cuente usted con ello, le dijo. Por si se olvida, yo se lo recordaré, Mr. Gates, añadió Lea con firmeza. Cray ya empezaba a cansarse de estar asomado a la ventana entreabierta. ¿No hay bar o restaurante en este tren?, preguntó. Lo siento, respondió Gates, pero los ferrocarriles europeos no tienen bar. Es uno de sus mayores signos de barbarie. Si su compartimiento ya está arreglado, puede bajar el pequeño transportín del pasillo y sentarse a leer. Cray casi lo había olvidado. Está apoyado precisamente junto al pequeño asiento plegable. Y en cuanto al vagón restaurante, siguió diciendo Gates, este tren no lo lleva. Suponen que todos los pasajeros han cenado y ustedes llegarán a Estocolmo a las 9 menos cuarto de la mañana, a tiempo de desayunar. Pero voy a decirle una cosa, Mr. Cray. Si usted tiene apetito, dentro de 15 minutos, solo 15 minutos después de la salida del tren, transbordarán estos vagones al ferry boat del Malmö. Es un brazo de mar de 27 kilómetros de ancho, que separa a este país de Suecia, y la travesía suele durar 2 horas. Cuando esté en el ferry, puede abandonar este coche cama y encontrará un par de sitios donde podrá comer. Ya lo tiene resuelto. Imagínate, dijo Lea, un tren sobre un ferry, me muero de ganas de verlo. Sí, es muy curioso, dijo Gates. Están cerrando las puertas. El tren está a punto de salir. Gracias por todo, dijo Cray, cerrando la ventanilla y entrando en el compartimiento, dejando que Lea terminase de despedirse. Se sentó en su litera, contemplando las lujosas y desgastadas paredes de madera marrón del reducido compartimiento, llenando la pipa. La encendió y un momento después el Expreso del Norte empezó a moverse. Lea se acercó a la puerta abierta. Nos vamos, dijo. Gracias a Dios. Pero ¿no estás nada emocionado? Lo único que me emociona es pensar que cobraré esos $50,000 del ala. ¿Cómo es posible?
que te hayas vuelto tan interesado. ¿Qué esperabas que dijera, Lea? Ya no soy un colegial. Es el más alto honor que puede alcanzarse en este mundo, y me siento muy honrado. También sé que llevo varios años sin escribir un solo libro. Tengo la sensación de que acepto un premio que no merezco. No digas eso. He estado leyendo una biografía de Alfred Nobel. Dice que él concibió el premio de literatura como una ayuda para escritores jóvenes y de media edad, que así podrían proseguir su labor idealista y de apostolado. La verdad es que temo que Alfred Nobel haya hecho una mala inversión esta vez. La reacción de Lea fue exasperada. ¿Por qué siempre esa manía de menospreciarte, Andrew? Él la miró vivamente, recordando que la joven sueca de cabellos de oro le había dirigido casi las mismas palabras aquella misma tarde. No me menosprecio, dijo, poniéndose a la defensiva. Sencillamente veo mi obra de una manera realista, lo mismo que mi futuro. Supongo que no adoptarás esa actitud en Estocolmo. Todos te consideran mucho y también esperan mucho de ti. Él se sentía inquieto y no estaba de humor para escuchar sermones de su cuñada. Te prometo, mi querida Lea, que en Estocolmo seré un auténtico modelo de lo que debe ser un gigante de la literatura. Déjate de bromas. No bromeo. Tú espera y verás. Ella se dispuso a irse. Pronto estaremos en el ferry boat. ¿Piensas comer algo? No sé. Si vas a comer algo, llévame conmigo. Me gustará acompañarte. Sí, claro, mi querida enfermera. Tú quieres acompañarme. Un cuerno me acompañarás, se dijo. Muy bien, Lea. Ya te llamaré si pienso salir. Cuando ella lo hubo dejado y escuchó su puerta al cerrarse y el ruido de los colgadores de ropa del compartimiento contiguo, salió de nuevo al pasillo, acodándose en la ventanilla. Contempló las hileras de luces distintas y su garganta y su estómago se contrajeron, dominados por la necesidad de bebida. Por último, bajó el asiento plegable y se sentó en él de lado, con las piernas extendidas. Luego se puso a fumar. Se preguntó por qué no había empezado por decir a Lea que se fuese al infierno para luego llenar una maleta de botellas de whisky, con lo que ya no habría problema. Tal vez fuese el temor de perderla, aunque esto parecía improbable, pues la soledad aún le causaba más espanto que la falta de alcohol. Quizá fuese algo completamente distinto. La gente vivía de acuerdo con minúsculos hitos. En estas vacaciones empezaremos una dieta. En tal cumpleaños empezaremos a hacer economías. O por año nuevo iniciaremos un programa de trabajo. Estos eran los pequeños rejuvenecimientos, los símbolos de casa y las esperanzas artificiales con que la gente se engañaba. En su esfuerzo por romper los vínculos que los unía a la botella para dejar tras de sí la inercia y la derrota, él consideró aquel premio Nobel como uno de tales puntos decisivos. Una noche en que estaba medio borracho, después de recibir el telegrama, se obligó a creer que podría ir a Suecia, sereno, recibir el premio sin que la cabeza le diese vueltas, y después cargar con su responsabilidad de reciente miembro abstemio de la comunidad humana. Para entonces vio con lucidez cuán falaz había sido aquel sueño. Nada había en este mundo que le impidiese beber. ¿Qué importaba o dejaba de importar que fuese a Estocolmo sereno, erguido y firme para recibir el premio? ¿Qué importaba o dejaba de importar que renovase su suscripción a la especie humana, que trabajase, votase, diese fiestas, asistiese a otras, leyese, pescase o amase? ¿Para qué y para quién? El argumento a favor
de la euforia permanente creada por el alcohol tenía más sentido. Era la mejor medicina que le podían dar los brujos para ahuyentar el espíritu de su perdida Harriet, y de su culpa, de los libros por escribir y de las promesas no cumplidas que le hiciera la vida. El tren se había detenido. Por la ventanilla vio una pequeña estación, un apartadero, luces amarillentas y grupos de empleados ferroviarios. El tren dio una sacudida, luego otra y otra. Cray se levantó, dejando que el asiento plegable se cerrase con estrépito, y abrió la ventanilla. La ráfaga de aire helado le produjo un escalofrío, pero siguió en la ventanilla. Tuvo que esperar a ver la borda y el brillo del agua junto a ella para comprender que estaban embarcando en el ferry boat de Malmö. Hubo un nuevo choque metálico y el tren volvió a detenerse. Sin hacer ruido, Cray cruzó frente al compartimiento de Lea y siguió el pasillo hasta el extremo del coche cama. El revisor le ayudó a descender a la abarrotada cubierta del transbordador. Atrapado entre el tren, que de pronto se veía enorme y parecía que fuese a aplastarle, y unas cabinas de madera a la derecha, experimentó un sentimiento de opresión. Olvidó tomar la gabardina, y el aire nocturno que penetraba a través de la tela de su traje parecía clavarle agujas de hielo. ¿Dónde podría beber algo para calentarme?, preguntó al revisor. Suba por esa escalera a cubierta, repuso el empleado. En el comedor de primera clase hay servicio de restaurante y bar. Vaya hacia proa. El revisor y él se apoyaron de espaldas contra el vagón, cuando un grupo de pasajeros, todos cubiertos de gruesos gabanes y suéteres, pasaron en dirección a la escalerilla del transbordador. Cray vio pasar a una mujer muy alta, con un largo cigarro en la boca. Luego pasaron varios adolescentes, de voces roncas, casi todos ellos fumando cigarrillos. También vio a algunos caballeros bien vestidos. ¿Quiénes son esos?, preguntó Cray. ¿Iban en nuestro tren? «Oh, no, nuestro expreso procede de París», dijo el revisor. «Esos vienen todos de la sala de espera de arriba. Los jóvenes están de vacaciones. Los suecos van a pasarlas a Suecia y los daneses les acompañan como invitados o amigos. Las personas mayores van en viaje de negocios». Cray se mezcló con los rezagados y subió por la escalera metálica hasta una puerta que se abría y se cerraba continuamente. Pasando por ella, se encontró en la cubierta superior del ferry boat, batida por el viento y abarrotada de pasajeros, suecos y daneses, sentados en bancos, formando grupos de pie o paseando en medio de gran bullicio y algazara. Cuando se abrió paso a codazos entre la apretada multitud, el barco empezó a hacer girar sus hélices y a moverse con crujidos. Un rótulo iluminado indicaba el restaurante de primera, y Cray avanzó hacia su objetivo. Una puerta vidriera daba paso a un vestíbulo cálido y acogedor, como una cámara de descompresión después de las apreturas y agitaciones exteriores y del frío que hacía en cubierta. La segunda puerta vidriera daba paso a un inmenso comedor recientemente decorado. Quedaba totalmente ocupado por sillas y mesas, aunque apenas había nadie sentado. A su izquierda, casi al alcance de la mano, Cray vio un mostrador circular en el que se exhibían gran cantidad de bocadillos de smorgasbord y dulces. Tras él se hallaba un danés de caballo gris y una joven delgada, ambos de uniforme. Cray se acercó al mostrador. «Me han dicho que aquí podría beber algo. ¿Qué quiere? ¿Café o té?», le preguntó el hombre de cabellos plateados. «Scotch. ¿Whisky?» «Sí.
Sírvamelo doble y con hielo. No me ponga soda. Mejor aún, sírvame 2 copas dobles. Aquello requería una explicación. La otra es para una persona que espero, añadió. El ferry se balanceaba ligeramente, y él se erigió separando las piernas para mantener el equilibrio, a una mesa del costado del babor, situada junto a una ventanilla. Por ella no podía ver Suecia, sino únicamente la proa de la embarcación y el reflejo de las luces de a bordo en el agua. No tardaron en servirle ambas copas, una frente a él y la otra en el lado opuesto de la mesa. Necesitaba terriblemente el alcohol, y vació la primera copa como si fuese agua. Tomando luego la que habían dejado al otro de la mesa, la apuró más despacio. Cuando la hubo bebido también, se sintió en paz y armonía con lo que le rodeaba, tranquilo y descansado. El ardor del Scotch se le subió a la cabeza, y por primera vez Estocolmo y todo lo que este nombre representaba le parecieron más aceptables. Sin embargo, aún no estaba suficientemente desarmado para olvidar el peligro que le esperaba. Le esperaba la negra noche y él no quería pensar. El camarero de cabellos plateados estaba sentado ante una mesa próxima, y Cray le hizo una seña. ¿Vienen ustedes botellas en el ferry? No solemos hacerlo, señor. Yo viajo en el Expreso del Norte y hemos organizado una pequeña fiesta. ¿No puede usted venderme una? Tendré que tomarla de las que tenemos en el bar. ¿Qué desea usted? Él golpeó su copa. De lo mismo, de la marca que sea. Veré lo que puedo darle. Mientras esperaba, Cray llenó la pipa y su mirada ausente vagó distraídamente por la pieza. Vio a la joven antes de que ella pudiese reconocerlo. Llevaba aún el sombrerito blanco sobre sus áureos cabellos, la blusa que parecía que iba a estallar sobre su pecho turgente y el suéter rojo coral abierto. La falda era otra. En vez de la azul marino, se había puesto una falda gris, de lana y más larga. Había franqueado la puerta vidriera tímidamente, dispuesta a irse, como si buscase a alguien. Él se puso de pie de un salto y cruzó el comedor en su dirección. Ella lo reconoció, solo cuando lo tuvo a pocos metros. «Hola», le dijo Cray, con auténtico placer. Le era imposible recordar su nombre. «Oh, qué sorpresa, Mr. Cray». La joven le tendió la mano con mucha corrección y él se la estrechó. «No se acuerda usted de mi nombre, ¿verdad? Soy Lily Heathcliff». Él sonrió. «No creo que estuviese en un estado más apropiado para acordarme de su nombre. Ahora ya no se me olvidará. Estoy buscando a mis amigas. Deben de estar abajo, en el bar de segunda. ¿No quiere usted tomar primero una copita conmigo?» Mientras hablaba, su mirada distinguió a través de la puerta vidriera a Lea Decker, que sostenía abierta la puerta de cubierta, sin penetrar del todo en el vestíbulo, mirando hacia atrás para ver dónde se había metido. Aquel espectáculo galvanizó a Cray. Sujetó con tanta fuerza el brazo de Lily. La joven dio un respingo. «No podemos quedarnos aquí. Venga conmigo. Trato de escapar de alguien». Rápidamente la empujó, haciéndola pasar al otro lado del mostrador circular y casi la arrastró hacia la puerta opuesta. «¿Dónde podemos escondernos?», dijo con voz suplicante. «No sé. Sígame». Salió a cubierta, seguido por Lily. De momento, el alcohol lo inmunizaba contra el frío y el aire helado. Atisbó hacia cubierta. Descubrió algo. Al parecer, agarró a Lily por el brazo y la condujo hacia una puerta, sobre la que se veía un rótulo indicador. Era el comedor de segunda clase. Entraron. Todas las sillas y sofás estaban ocupados. Permanecieron de pie apoyándose en una pared oscura. Lily mostraba una expresión preocupada. «¿Pero qué le pasa? ¿Es usted un criminal?» «No, es algo mucho menos novelesco. Tengo un guardián». «¿Un guardián? ¿Cómo?» «Es mi cuñada. Me acompaña para cuidar de mí. No quiere que beba. Es una antialcohólica aficionada. Cuando nos hemos encontrado en un momento, la vi que trataba de dar conmigo.
No quiero que me encuentre. ¿Por qué le da tanto miedo un pariente? Él trató de hallar una respuesta sin conseguirlo. La verdad es que no sé de qué tengo miedo. Miró a su alrededor. Estamos en segunda clase, ¿verdad? Sí. Ella tiene demasiados humos para empezar a buscarme por aquí. Pero cuando no me encuentre en primera, vendrá. Oiga, guapa, ¿quiere usted hacer un favor? ¿De qué se trata? En el tren me espera una noche muy larga. Viajo en el Expreso del Norte. Yo también. ¿En qué compartimiento? No, voy en el vagón de segunda. Somos 6 en el compartimiento. Dormiremos sentadas. Puede utilizar mi cama si lo desea. Yo ya me arreglaré. No, prefiero estar con mis amigas. Cuando viajo no puedo dormir. ¿De qué favor se trata? Poco antes de que usted viniera, pedí una botella de whisky en el restaurante. Me hace mucha falta. He pensado en usted. Iré a buscarla. Él le ofreció sus últimas coronas. Vaya usted con Dios. Cuando la joven se hubo ido, él se apoyó en el mamparo, dando nerviosas chupadas a la pipa, esperando y mirando con sobresalto a la puerta por si aparecía Lea. A los 5 minutos Lily regresó. Llevaba un paquete que no disimulaba en absoluto su contenido, una botella. Ello tomó en sus manos junto con el cambio. Le daría a usted un beso, dijo. ¿Todavía piensa en buscar a sus amigas? ¿No me ha invitado usted a una copa? Desde luego. Y la invitación sigue en pie. ¿Pero dónde? La lisa frente de la joven se frunció en una arruga y luego su expresión se iluminó. Sonrió satisfecha y dijo, ya sé dónde podemos escondernos. ¿Conoce usted este barco? No, nunca he estado en él, pero mis amigas sí. Sígame. Es un sitio muy curioso. Él la siguió, y del restaurante pasaron a la venteada cubierta. La joven esperó mientras él miraba para asesorarse de que Lea no andaba por los alrededores. Luego hizo un gesto afirmativo. Tomándole la mano, ella le guió hábilmente entre los grupos de pasajeros y luego le hizo bajar la escalera metálica hasta la cubierta inferior. Vieron ante ellos los coches, camas, altos e inmóviles. Aquel lugar estaba cargado de humedad, era desapacible y desprovisto de vida. Soltándole la mano, ella lo procedió con paso vivo. Cray la seguía dando zancadas. Así salieron a la oscura y despejada proa del ferry. Aparcados en 2 hileras frente al tren había 8 automóviles. Ambos se detuvieron tiritando y ella indicó alegremente los vehículos. ¿Cuál prefiere? No lo entiendo. Los hombres de negocios viajan en automóvil y utilizan el ferry para transbordar sus coches. Hace demasiado frío para quedarse 2 horas encerrados en el automóvil y prefieren irse al restaurante. Por lo tanto, los coches están vacíos. Escoja uno, es un escondrijo perfecto. Desde luego, es usted lista, dijo él divertido. ¿Y usted, cuáles son sus preferencias? El Volvo. Era un pequeño coche utilitario sueco, colocado en el centro de la pequeña hilera, oculto por la oscuridad, y los otros vehículos, pero no por ello menos expuesto al viento. Él la precedió, abrió la portezuela delantera y la ayudó a entrar, castañándole los dientes y abrazando su precioso paquete, rodeó después el automóvil y fue a sentarse ante el volante. Únicamente está abierta la ventanilla del lado del conductor, y él la levantó. Herméticamente cerrado, dijo, ¿tiene calefacción este coche? Él no pudo descubrir que la tuviese. Desenvolviendo la botella de scotch, rasgó el precinto con la uña y la escorchó. Usted primero, dijo a la joven. Esta tomó la botella. Los ojos de Cray se habían ido acostumbrando a la oscuridad y pudo ver claramente a la sueca. Esta permanecía acurrucada y encogida a causa del frío, pero entonces se enderezó para llevarse la botella a los labios, inclinando la cabeza hacia atrás. Su suéter color rojo coral se separó, revelando su pecho,
y él no pudo dejar de ver clavadas en la blanca blusa las dos duras puntas que le habían llamado la atención aquella tarde. Ella terminó de beber y observó lo que él estaba mirando. No llevo sostenes, dijo. ¿Le parece mal? Él se quedó de una pieza ante su franqueza y desparpajo. Mal, lo encuentro muy hermoso. Como no sabía qué decir, se refugió en el intelectualismo. Durante la Restauración, las grandes damas eran de este mismo parecer. A veces practicaban orificios en sus corpillos para exhibir los senos, y en Francia, en tiempos de Napoleón, las damas exponían el pecho a la admiración de los caballeros, siempre que les era posible. María Antonieta tenía una copa hecha con el vaciado en yeso de uno de sus senos. Hoy puede verse en Sèvres. Ella le escuchaba perpleja y luego le pasó la botella. ¿No bebe usted, Mr. Cray? Yo, pues sí, ahora bebo. No podía acordarse de cuánto tiempo hacía que había dejado de beber para seguir una conversación. Llevándose la botella a los labios, echó un buen trago, notando con voluptuosidad cómo el ardiente líquido esparcía su calor por su garganta y pulmones. «Uf», exclamó. «¡Qué bueno!». El calor corría ya por sus venas, y él apoyó la cabeza en el asiento. Volviéndose, observó entonces que ella le miraba fijamente. «¿Me permite que le haga una pregunta de índole particular, Mr. Cray?» «Pregunte usted lo que quiera». «Hace 3 años que falleció su esposa, ¿verdad?». Él asintió. «¿Cómo resuelve un hombre en su situación la cuestión amorosa?». Él se enderezó como impulsado por un resorte. Estaba verdaderamente sorprendido y se disponía a tomarse la pregunta a broma cuando observó la expresión solemne de la joven en la semioscuridad. ¿Qué podía decirle a aquella criatura tan seria, para ser sincero, que no se había acostado con ninguna mujer, impulsado por el deseo y el amor durante 3 años, que una vez al mes, la semana en que estaba sereno, iba en automóvil a una casa de huéspedes que estaba a 50 kilómetros de la población y donde una tal señora Ristein tenía 3 jóvenes pupilas, y que, como quien va a cumplir una obligación y con los minutos contados, aliviaba su tensión con una de aquellas muchachas que apenas podía recordar las caras que éstas tenían porque pagaba $20 por visita para utilizarlas como receptáculos y nada más, que no había acariciado con pasión a ninguna mujer desde que murió Harriet. «Un hombre como yo puede pasar sin amor», dijo con sencillez. «¿Cómo es posible tal cosa, tratándose de un ser humano?». Su mano sopesó la botella. «La bebida lo hace todo posible. Pero usted debe de acostarse con alguna chica». «Sí, pero sin amor. El amor no se paga». «Esto es terrible». Su cara se ablandó. «Siento pena por usted, pues ya somos 2», dijo él con tono festivo. «Además, ¿qué sabe usted de eso, Lily? No me dijo que tenía 23 años, aún está echando los dientes. Tengo edad suficiente para haber tenido 8 hijos y para tener más experiencia». Ella rió con una risa profunda. «Sí, tengo experiencia. Ahora, beba usted, y después yo echaré otro trago». Él bebió copiosamente una y otra vez. Luego le tendió la botella y se repantigó en el asiento. Poco a poco le iba envolviendo el suave manto de la embriaguez. «Dígame, ¿esa cuñada es bonita?», preguntó Lily. «No tanto como usted, pero no está mal. Se parece a su difunta esposa». «No mucho. Tiene cosas a favor y cosas en contra». «¿Se ha acostado usted con ella?». La pregunta se esforzó por atravesar las nieblas de su embotado cerebro y por último lo consiguió. «Vaya pregunta de hacerme. Es una pregunta normal». «No, Lily», dijo divertido, «no me he acostado con Lea». «¿Qué clase de vida hace? ¿Es usted rico?». «Soy pobre, pero vivo mejor de lo que me permiten mis medios». «¿En qué se ocupa usted?».
¿Es abogado acaso? Soy escritor, Lily. Escribo. Mejor dicho, escribía. Lo adiviné, exclamó ella alborozada. Lo adiviné, pero no estaba segura. ¿Y cómo lo adivinó? Preguntó él con voz cansada. Por muchos motivos. Usted es joven aún, pero parece viejo. Es un tipo raro. Fuma en pipa, sobre todo por el modo como bebe. Standelberg también bebía. Se diría que usted ha conocido a muchos escritores. Sí, a algunos. Él clavó la vista en el leve resplandor que reflejaba el techo del auto y escuchó el rumor de las aguas, hendidas por la proa de la embarcación. Guardaron un rato de silencio. Lily, ¿qué? ¿Y usted qué hace? ¿Vive con sus padres? Mi padre murió. Tenía una tienda de encajes en Bastena. Mi madre volvió a casarse y vive con Lund. Como no me gusta su marido, que tiene las manos muy largas, me trasladé hace 4 años a Estocolmo. Ocupo un bonito apartamento de una habitación con cocina y un pequeño cuarto de baño, por el que pago 150 coronas al mes. ¿Cuánto es eso en dinero americano? Unos $30. ¿Cómo se gana la vida? Vendo vestidos en la Nordiska Kompaniet. Él no conocía aquella casa. ¿Y eso qué es? Unos grandes almacenes. ¿Es usted feliz? Sí. ¿Por qué no he de serlo? ¿Por qué no se casa? Me casaré cuando sepa que el matrimonio contribuye a mi felicidad. Por ningún otro motivo. ¿Es que hay algún otro motivo para casarse? Él se volvió para mirarla. Lily, si usted es sueca, creo que me gustará Suecia. Desde luego, le gustará. La última vez que estuve, me gustó, pero entonces era joven, estaba en plena luna de miel, y esta vez, la verdad, no sentí interés alguno. Le gustará. Guardaron silencio por un momento, y luego ella le tocó en el brazo. Mr. Cray, tenemos que salir del coche. Estamos a punto de llegar. Él se incorporó, frotándose los ojos y se esforzó por mirar a través del parabrisas. Ante ellos se extendían las luces de Malmö. Muy bien, dijo. Se disponía a abrir la puerta, cuando se le ocurrió algo. Lily, quiero pedirle otro favor. También se trata de su cuñada. Exactamente. No podré pasar esta botella bajo sus narices sin que haga una escena. ¿Puede guardármela usted? Ella la tomó de su mano. Le indicaré cuál es mi vagón cuando pasemos frente a él. Ocupo el compartimiento número 17. ¿Se acordará? Sí, el 17. En cuanto salgamos de Malmö, ya puede traérmela. ¿No le importa? En absoluto. Se me nota muy borracho. No mucho. Bueno, gracias por su compañía. Ambos salieron del Volvo y afrontaron el viento helado que cortaba como un cuchillo, pero que no notaron tanto. Al hallarse a resguardo entre el tren y la hilera de camarotes, el lugar se hallaba atestado de pasajeros, y se vieron obligados a caminar lentamente para acercarse al vagón de Cray. El escritor se lo indicó. Este es el 17. Ella inclinó afirmativamente la cabeza diciendo, «Tak for by that bar Mackestribli». ¿Qué es eso? Gracias. Lo he pasado muy bien. Cray sonrió. ¿Cómo se dice? Espero volver a verla pronto. Ja hoppas visves imas nat. Pues bien, ja hoppas. Pero ella ya había desaparecido entre el gentío. Cray saludó al revisor, subió trabajosamente la escalerilla y penetró en el coche cama. Lea le estaba esperando en su compartimiento, muy agitada como él ya suponía. «Pero, ¿dónde has estado, hombre de Dios?», exclamó. «Llegué a temer que te hubieses caído por la borda. Registré todo el barco, por arriba y por abajo. Tenía hambre», contestó él con placidez, «y me fui a comer algo al bar de segunda. Pues yo también miré ahí y tú no estabas». «Claro que estaba. Me había disfrazado de danés. Estoy muy bien, Lea. Nunca me había sentido mejor. Completamente a punto para enfrentarme con Mr. Nobel». Ella le miró con suspicacia sin atreverse a acercarse más para oler el aliento. «¿No has bebido?» «Te lo juro».
Yo solo pienso en Harriet. No puedo apartarla de mi pensamiento. Quiero hacer por ti lo que ella hubiera hecho. Su voz parecía suplicarle que la comprendiese. También pienso en ti, Andrew. Quiero que te respeten y que te sientas orgulloso de ti mismo. Eres muy buena, Lee. Un golpe sordo de madera contra madera resonó por todo el barco, haciéndoles tambalearse momentáneamente. ¿Qué ha sido eso?, preguntó Lee asustada. Estamos en Malmö. Dentro de unos minutos habremos desembarcado. Engancharán los vagones y seguiremos. Voy a desnudarme y ver si puedo dormir un poco. Ella se quedó a la puerta. No pienses que me gusta regañarte, Andrew. Cuando has tenido la necesidad de la vida, yo he sido la primera en procurártela. Que Dios me perdone. Tú lo sabes muy bien. Él asintió obedientemente, pero ahora creo que no la necesitas y que por el contrario tienes que esforzarte por vencer ese deseo. Es demasiado importante lo que está en juego. Esperó a que sus palabras le produjesen el efecto deseado y luego prosiguió. Sé más que nadie en el mundo lo que vales y lo que puedes llegar a ser, y solo esto me ocupa el corazón y el pensamiento. Te lo agradezco, Lee. Entre tanto se preguntaba qué pasaría si Lily se materializase de pronto con la botella. Rogaba al cielo que aún se demorase un poco. Cuando subas al estrado de Estocolmo, erguido y digno, continuó Lea, cuando aceptes el premio, esto compensará todo lo que ha ocurrido hasta ahora. Ella hundió profundamente la lanza en la herida, y él rehuyó la mirada de su fiscal. Hasta compensará el asesinato, parecía insinuarle ella. Yo, Lea Decker, soy el custodio del marido de mi hermana, el funcionario de prisiones que lo somete a prueba hasta que haya cumplido su condena y sea de nuevo responsable de sus actos. Y le pondré en libertad cuando llegue el momento, si alguna vez llega. Esto es lo que ella parecía estar diciendo. Empezará una nueva época para nosotros, concluyó. Buenas noches, Lee. Buenas noches, Andreu. Ceñudo, él cerró la puerta, se quitó la chaqueta y la corbata, y esperó que el tren reanudase su marcha, y que viniese Lily Esquives. Oyó cómo enganchaban el convoy a una locomotora, y pronto empezaban a moverse. Llamaron con los nudillos a la puerta, pero no era Lily, sino el revisor con expresión radiante. Dije a los funcionarios de aduana, ¿quién es usted? Se quedaron muy impresionados. Han dicho que no le molestarán en lo más mínimo. Gracias, amigo. Yo he leído todas las obras de Jack London y Upton Sinclair, pero siento decirle que no conozco las suyas. ¿Están traducidas al sueco? Sí, lo están. Cuando se lo diga a mi mujer, querrá comprarlas. Siento no tener aquí algunos ejemplares, pero no hubiera tenido dónde meterlos. No, mi mujer los comprará. No parece sentir muchos deseos de irse, pero notó el gesto de impaciencia de Craig. Si me necesita por la noche, toque el timbre. Estoy en el fondo del pasillo, ante mi mesa. ¿A qué hora quiere que le despierte por la mañana? Llámeme una hora antes de la llegada. Descuide, que así lo haré, Mr. Craig. Cuando el revisor se hubo marchado, Craig se quedó de pie en la puerta abierta. Inclinándose, atisbó por la ventanilla. A lo lejos, tras el foso de tinieblas, una ciudad sueca iluminada por las luces fluorescentes del alumbrado público, llenó por un momento la ventanilla para desaparecer rápidamente. A los pocos momentos, otra población, también provista de iluminación fluorescente, apareció para desaparecer también rápidamente. Cuando la tercera población cruzó por su vista para esfumarse como las anteriores, Craig cerró la puerta. Arrodillándose, abrió su bolsa de noche, en la que sacó el pijama, el cepillo de dientes y la pasta dentrífica, para colocarlo todo ordenadamente a los pies de su litera.
Se descalzó, se sentó en el lecho balanceándose al compás del movimiento del tren y luego se tendió de espaldas. No tenía sueño, pero sentía algo amodorrado. Estaba desorientado, sin integrarse en aquel tiempo y lugar, pero le producía contento hallarse al margen de las cosas. Había bebido más de lo que había supuesto. Se preguntó cuándo aparecería Lily con el whisky, pero que quedaba en la botella, y cómo debía portarse. ¿Estaría bien o estaría mal invitarla a beber con él? Mi Jack Treblin, si él también lo había pasado bien, y sería agradable beber juntos como lo habían hecho en el automóvil, aparcado en la proa del ferrybot. Sin embargo, no tenía ganas de hablar. Deseaba su presencia femenina y deseaba aún más desabrocharle la blusa blanca. El erotismo de sus pensamientos le sorprendió. Se sintió poco maduro, avergonzado e infiel a Harry. Trató de explicárselo a ella y partió en su busca, como hacía tan a menudo. Inmediatamente se sintió a gusto en el pasado, que estaba todo resuelto, con sus principios, sus partes medias y sus finales, mejor que en el presente, que sólo le ofrecía comienzos y enigmas. Era agradable regresar a su patria, donde todo había ocurrido y estaba terminando, donde no había cargas ni se le ponía a prueba, donde no se exigía nada de él ni había misterios porque todo estaba consumado. Corría el invierno, que siguió el final de la guerra, y Nueva York se hallaba cubierto por un manto de nieve. 2 días antes fue licenciado con todos los honores del cuerpo de señales de Fort Dix, Nueva Jersey, y a la sazón se encontraba en un viejo hotel de la calle 44, cerca de la Sexta Avenida, esperando que terminasen las fiestas navideñas para visitar a varios directores de revistas antes de marcharse de aquella ciudad que siempre le producía una sensación de inseguridad e insatisfacción. Aquel día, el segundo en que disfrutaba su regreso a la vida civil, pensando en su flamante Dunhill, se puso a mirar la calle en la que se alzaba el hotel. Incluso la nieve era sucia ahí, sin poder comprender a los que se deshacían en líricas alabanzas de aquella ciudad, que tenía que valiese la pena y que hablase a su favor. No tenía cielo, ni tierras con flores y verdor, ni aire particular que henchir con él los pulmones, ni belleza estética, ni vecinos corteses, ni lugares para soñar despierto o meditar tranquilamente. Pero sus panegiristas profesionales, dando muestras de gran cinismo, consideraban estos defectos como sus más excesas virtudes. Era una ciudad viva y trepidante, que infundía nuevas energías a los hombres, el ombligo de la civilización. ¿El ombligo de qué? Esto es lo que hubiera querido saber. Las comedias eran ramplonas, representadas por actores hinchados por la propaganda, sin talento de verdad, en cochambrosos y miserables barracones. Los conciertos no eran mejores, y las vocecitas y raquíticos sones orquestales que en ellos podían escucharse se arrojaban a través del pseudo especialistas. Cray no quería saber nada con aquella sociedad antinatural. Antes de la guerra, cuando trabajaba como redactor en un periódico de Saint Louis, hizo algunos pininos literarios. Cuando aprendió la fórmula y dio el suficiente equilibrio a los cuentos que pergeñaba, empezaron a tener salida. Se hallaba resuelto a vivir únicamente de la pluma, como escritor independiente, pero lo de Pearl Harbor hizo que se dedicase a muy distintas actividades. Durante los 3 años que permaneció en filas, especialmente durante los meses transcurridos en Inglaterra y Francia, dedicó sus permisos a una mínima cantidad de pendoneo y a una máxima dosis de escritura. Los cuentos que salieron de su pluma
en esa época tenían más calidad y las revistas se los pagaron mucho mejor. Y entonces, al hallarse finalmente libre, supo también lo que haría. Tenía intención de pasar la primera semana del Año Nuevo en Manhattan, visitando con su agente literario a los directores de revistas más conocidos, para exponerle algunas de sus ideas. Con varios encargos bajo el brazo, regresaría a Cedar Rapids, donde le esperaban un padre achacoso, una robusta tía y un tío, junto con varios amigos para encerrarse ahí a escribir. Con el dinero que le procuraría esta actividad, se trasladaría más al oeste para vivir de una manera frugal, pero como un rey, en Taos o Monterrey, para ponerse a escribir las novelas que le consumieron interiormente durante los años de la guerra. Pero existía otra posibilidad. Podía irse al Perú por un año. Había leído que la vida en aquel país era muy barata. Una vez ahí, bueno, aquí concluimos la charla de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.